¿Sabes qué sucede si colocamos un hielo a una temperatura de 30 grados centígrados? ¿O qué sucede si dejamos ir una pelotita en una superficie empinada? ¿O qué le sucede a un huevo de gallina si lo echamos en un sartén que está en el fuego? En el caso de hielo, se derrite cuando se expone a temperaturas altas. La pelotita sale rodando al colocarla en una superficie empinada. El huevo se cocina si lo echamos en un sartén que está en el fuego. Observemos que en estas tres situaciones podemos decir con exactitud qué pasará. Pero, ¿qué pasa si lanzamos una moneda o un dado y observamos su cara superior? No se sabe con exactitud si al lanzar la moneda obtendremos cara o estatua, o al lanzar el dado no sabemos qué número caerá. Sin embargo, podemos predecir el resultado antes de lanzar la moneda o el dado. Entonces intenta responder las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles son los casos posibles al lanzar una moneda? B. ¿Cuántos casos cumplen la condición de ser cara? C. ¿Cómo podríamos expresar con un número la posibilidad de que caiga cara? Cuando se lanza la moneda, puede caer cara o caer estatua. Entonces hay un solo caso de estos dos que cumple en caer cara. Como al lanzar la moneda hay dos posibles casos y uno de ellos es cara, entonces la posibilidad de que caiga cara se expresa como un medio. Definimos el número que expresa la posibilidad que ocurra un caso que cumpla una condición específica como probabilidad. Para calcular la probabilidad se realiza lo siguiente. Se encuentra el número de casos posibles. Se encuentra el número de casos que cumplen la condición. Se calcula la probabilidad como casos que cumplen la condición entre casos posibles. A la situación de lanzar una moneda o un dado se le conoce como evento. Por ejemplo, en el evento de lanzar un dado y observar el resultado de la cara superior, tenemos que hay 6 posibles casos que podemos obtener. De ellos hay 3 casos que cumplen ser un número par. Eso quiere decir que la probabilidad que caiga par es igual a la cantidad de casos que cumplen caer par entre la cantidad de casos posibles, es decir, es 3 sextos. Si se simplifica, tenemos que es igual a un medio. Esta fórmula para calcular la probabilidad la introdujo el matemático, físico y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace, quien vivió entre 1749 y 1827. Ahora te toca a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve los problemas de la clase 2.1 en la página 179 del libro de texto de sexto grado.